prepárese porque estamos con Willy Quirós en Google con esta campaña, podríamos decir, contra la fake news. ¿Nos escuchás, Willy, no? Así es, Marce, exactamente. Sí, los escucho. Acá estamos con Juan Manuel Lucero, que es coordinador de NewsLab de América Latina, que tiene que ver con esto, con la desinformación y también con capacitaciones a periodistas, pero mejor que lo cuente él. Vamos a empezar primero por esto, el programa del que forma parte Google que combate la desinformación. Bueno, buenos días, Willy. Google tiene un compromiso con la información de calidad de toda la vida, desde que se funda. Y bueno, en este último año, en este año electoral, Google está siendo parte de una coalición interesantísima que creo que va a ser única por las experiencias que ha habido antes, que se llama Reverso, y que tiene como foco luchar contra la desinformación. Fíjate que hablamos de desinformación y no de fake news, y si querés después vemos por qué. Tiene como foco luchar contra la desinformación, tiene que ver con tratar de ayudar a que la ciudadanía tenga mejor y más información de calidad, y para eso estamos apoyando este proyecto, como antes ya se hicieron otros proyectos de periodismo colaborativo en Brasil en las últimas elecciones, con Comproba, en Verificado en México hace más tiempo, Crosscheck en Francia hace aproximadamente 2 años. Es decir, es una iniciativa que Google viene desarrollando y apoyando desde hace años. De hecho, el primer proyecto de periodismo colaborativo en el mundo surgió un poco en una oficina así de chiquita, entre varios periodistas, una oficina de Google, junto con First Draft. ¿Y cómo hacemos cada uno en su casa? Digo, a través de Google, a través de chequeado de varios medios de comunicación, está este programa Reverso, que lo que hace es combatir las noticias. Pero una vez que llegan, ¿cómo hace cada uno en su casa para tratar de detectar y tratar de no desinformarse, por así decirlo? Claro, dijiste bien, esta iniciativa está liderada por Chequeado acá en Argentina, con varias organizaciones, AFP Factual, Pop-Up Newsroom y First Draft. Y la pregunta es siempre, perfecto, leemos lo que va publicando Reverso, pero a la vez cómo podemos colaborar la ciudadanía, porque en definitiva somos nosotros, Willy, los que terminamos difundiendo, digo nosotros, los ciudadanos, las personas que vivimos en Argentina, terminamos difundiendo esa información. Te pongo un ejemplo concreto. Después del apagón, del gran apagón que tuvimos, el otro día surgió, que lo deben haber visto, un mensaje que se reenvió a través de un servicio de mensajería que decía el 18, por ayer, va a haber otro corte, bla, 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 bla. Bueno, absolutamente falso. Se mencionaba el Ministerio de Planificación. Bueno, varias cosas que si uno está informado sabe. El Ministerio de Planificación no existe como ministerio desde 2015. Se viralizó. Yo lo vi en gente que estaba sentada al lado mío cuando le llegaban. Y que me decían, va a haber otro corte. Y yo decía, pero si el Ministerio de Planificación no existe. Me tomó, no sé, 10, 15 segundos chequear, que obviamente era falso, publiqué algo en Twitter y mucha gente lo retuiteó porque así como muchas veces redifundimos o compartimos esos mensajes sin querer, hay mucha gente que los comparte no queriendo desinformar, pero bueno, la base de quien manipula o hace un mensaje como ese quiere crear el pánico, o sembrar la confusión, o generar alguna mala noticia, en este caso relacionado al gobierno, pero puede ser relacionado a un ex gobernante, puede ser relacionado a cualquier cosa. La primera cosa que tenemos que hacer es pensarlo, parece muy básico y obvio, pero pensarlo 2 veces. Vale dudar, ¿no? Dudar, o sea, parte de lo que cualquier periodista tiene como base, dudar, es decir, ¿será verdad o no? ¿No? Entonces, si no, mejor no reenviarlo. Los servicios de mensajería ya limitan cuántas veces lo podés reenviar, pero de cualquier manera ese mensaje se viralizó. Entonces, ¿por qué se viralizó? Porque hubo mucha gente que inocentemente lo reenvió, y los que no eran inocentes, aún sabiendo, lo reenviaron igual porque dice, bueno, pero esto es algo que podría llegar a pasar. Y cuando hablamos de eso, ya no hablamos solo de desinformación, sino de posverdad. No importa bien lo que sea, importa lo que yo quiero que sea, no importan los hechos. Bien, chicos, los escuchamos, sí. Bueno, quería preguntarte, porque Reverso no se puede ocupar de mostrar o de transparentar toda la desinformación que hay en la red. ¿Cómo hacemos nosotros, qué herramientas tenemos nosotros para poder saber si es una fake news o no? Gran pregunta, Marcela. Mira, yo hablo de Reverso como invitado porque son más de 110 medios, está Chequeado liderándolo y colaborando en la difusión de este enorme proyecto en la cual casi todos los medios del país están participando como productores o difusores. Como vos decís, ¿qué podemos hacer nosotros? Primero, lo que decíamos recién, dudemos. Segundo, no compartamos tan rápidamente. Tercero, no cuesta nada ir a chequear a fuentes confiables de información. Si alguien, por ejemplo, haciendo un ejemplo concreto de esto que veíamos del apagón, si alguien se hubiera ido a cualquier medio de comunicación,
hubiera visto de que esa noticia no estaba, no había sido un comunicado, que si hubiera sido un comunicado hubiera salido publicado, y es más, a los 20 minutos que llegó ese mensaje, ya había muchos medios que habían publicado ¿es falso qué? Entonces, podemos utilizar ahí lo básico, es decir, tenemos duda, vamos al buscador y ahí vamos a encontrar la información que publican los medios de comunicación sobre el tema. Parece muy básico, bueno, es tan básico que a veces no hacemos eso que nos toma 30 segundos. A veces también cuando tenemos, por ejemplo, alguna imagen, la noticia que nos llega tiene alguna imagen que nos da dudas o no sabemos bien, podemos irnos hasta Google donde dice imágenes y probablemente hayas visto que hay una camarita ahí. Todos lo hemos visto, pero no siempre sé si lo hemos utilizado. En esa camarita puedes subir la imagen y fijarte si esa imagen ya ha sido publicada previamente. Es decir, no te va a decir si es verdadera o falsa la imagen, lo que te va a decir es si ya ha sido publicada, porque muchas de estos artículos que simulan ser noticias, y no hablamos, Willy, todavía de desinformación y noticias falsas, pero todos estos artículos que simulan ser noticias para ser más creíbles, utilizan, no crean las imágenes de nada, utilizan imágenes muchas veces que son viejas, que las han sacado de otro artículo. Entonces, ahí utilizando el buscador podemos encontrar si ha habido imágenes históricas sobre ese mismo tema Juan y darnos Manuel. cuenta de que por lo menos... Sí. No, lo que te quiero preguntar es, para mí una cosa es combatir y otra cosa es no tomar, ¿no? Porque bueno, yo chequeo, no lo tomo, pero ¿cómo combatís? Digamos, ¿hay maneras de combatir la fake news y después explicás la diferencia con desinformación? Porque para mí son dos cosas diferentes. Bueno, Reverso lo que está haciendo es combatir la desinformación desde la educación también. Es decir, gran parte de este desafío que hay en este año electoral y justamente se arma esta coalición porque es un año electoral donde se difunden más noticias falsas de lo normal. Tenemos el ejemplo en Brasil, donde algunos servicios de mensajería fueron claves para la difusión de esos artículos que simulan ser noticias. Entonces, combatir la desinformación, cada plataforma lo hace de distintas maneras. Específicamente en lo que hace el buscador, la desinformación es un problema que le toca muy poco. Google en eso tiene muy poco que decir porque la verdad que dentro de la plataforma, por la lógica misma del buscador, para que alguien publique algo que sea un medio que ha generado, un blog que ha generado algo y salga en los primeros resultados de búsqueda, es algo muy difícil porque hay muchos indicadores de calidad dentro del buscador. Ahora, en redes sociales y en servicios de mensajería, cada una de las plataformas han adoptado distintas medidas para luchar contra la desinformación y de alguna manera se va avanzando. Pero esto no quiere decir que el problema está resuelto, no está resuelto. Sin embargo, ahí es donde yo creo que todos quienes estamos ahí en esa coalición, tanto Chequeado, Fair Draft, otras plataformas tecnológicas y Google, estamos comprometidos con cada uno aportar su granito y específicamente lo que hacemos desde NewsLab es ayudar a los periodistas y también porque, mira, hemos ido a Rosario con dos creadores de contenido, también conocidos como youtubers, para trabajar con los más jóvenes, con gente que tiene entre 14 y 20 años, para ayudarlos a discernir, porque también está el problema ese, ¿cómo hacemos para darnos cuenta cuando nos llega algo? Porque cuando te llega un mensaje en un servicio de mensajería, siempre es igual. Tiene un textito, un montón de texto. ¿Cómo sabes si eso es verdadero o no? Bueno, trabajamos desde la educación, es decir, mira el titular, mira quién lo publica, fíjate en la imagen, tómate un segundo más. Y la verdad que la respuesta, si bien esto, como vos decís, no diluye el problema, pero colabora mucho porque te das cuenta cada vez más, o por lo menos desde NewsLab, que hace muchos años que venimos trabajando en esto, te das cuenta que cada vez más, tanto los periodistas como la gente tiene más herramientas para dejar de compartir. Y creo que ese es un poco el foco de gran parte del trabajo que está haciendo Reverso con los artículos que van publicando y con lo que estamos haciendo desde NewsLab, capacitando en casi cada provincia del país. Juan Manuel, buen día. Maxi Leniani. Quería preguntarte algo que es un poco lateral a todo lo que están hablando, que es re importante y re interesante. Pero cuando uno ve en general en las redes sociales, sobre todo en lo político, da la sensación de que hay vastos sectores, no importa a qué política adhieran, a qué partido político adhieran, a los cuales no les interesa si es verdad o no es verdad, si no les interesa cuán funcional es una imagen, un texto, un fotomontaje, lo que fuere, no se preguntan si es real o no, para un fin político. Digo, también hay que convivir en ese marco, ¿no? Coincido plenamente, Maxi. Creo que
Hay un punto que creo que todavía no se terminó de generalizar y es que muchas de estas informaciones no cambian, siembran la duda, siembran rumores, pero difícilmente cambien el voto. ¿Tienen un impacto importante? Sí. ¿Cambian el voto? No. Claramente hay una parte en la cual, como vos decís, va a seguir habiendo sectores políticos y de todo tipo, organizaciones que quieren desinformar porque les sirve que haya menos claridad. Por eso el rol de lo que nosotros hacemos desde Google y específicamente desde el News Lab es trabajar también con periodistas para ayudarlos porque te digo, yo he estado personalmente en casi 19 provincias de Argentina, en 4 o 5 países de Sudamérica. Y el rol también está, nosotros como periodistas todos los días nos vemos sorprendidos por cosas que nos cuesta mucho distinguir, incluso viniendo de fuentes que consideramos más o menos confiables. Entonces va a seguir habiendo desinformación toda la vida, porque siempre va a haber gente que va a armar sus equipos de campaña o de desinformación para sembrar el pánico como con el apagón, o generar desinformación sobre un candidato, o como nos han contado en Uruguay, por ejemplo, la semana pasada, de que hay un candidato que se está posicionando en base a ciertas informaciones que por ahí han salido de la misma coalición uruguaya a decir, bueno, esto no es verdad. Entonces va a seguir pasando todo el tiempo, pero creo que ahí el rol específicamente de Google sigue estando, por un lado en la plataforma, en seguir mejorando los atributos que permitan identificar la información de calidad, y en lo que hace a nuestro rol como educadores y como un área de innovación de Google, en seguir educando a los periodistas y a las personas para que podamos discernir y dejar de reenviar esos mensajes. Juan Manuel, buen día. Gonzalo Capósolo te saluda y mi consulta va por... Yo veo que ustedes toman siempre la parte final, digamos, el último eslabón de la cadena, que es la noticia en sí. ¿Es posible chequear o comprobar de dónde salen, de dónde surgen estas falsas noticias? Bueno, mira, en los casos en los cuales la justicia ha investigado, siempre hay posibilidades. ¿Por qué? Porque vos, a través de la justicia, podés determinar, a través de los proveedores de acceso a Internet, desde dónde salió una noticia. Sí, se puede con... una investigación que parta de algún tipo de pedido hacia la justicia, se puede, claro. Y de hecho es algo que se ha hecho en otros lugares. Pero parar no se va a poder parar, porque siempre hay sectores, como había antes, gente que imprimía panfletos que decían cosas, o hemos visto hace poco en las últimas elecciones que en vía pública se pegaban carteles en contra de algún candidato, y vos decís, ¿se puede rastrear dónde se imprimió el cartel? Sí, se puede rastrear. Siempre hay posibilidades. Claro. El tema es, nosotros, como vos decís, como estamos al final de ese proceso, es decir, llegando a que la gente pueda encontrar fuentes confiables de información, lo que estamos enfocados es en ver cómo seguimos incorporando distintos factores que nos permitan identificar factores de confianza respecto de quienes están publicando la información. Que no necesariamente tienen que ser medios grandes, lo son. Y a veces medios muy chiquitos, regionales, también son fuentes confiables de información para lo que está sucediendo en la región. Willy, ¿te queda algo? Sí, no, lo que quería destacar sobre el final es que nos cuente entonces esta diferencia entre fake news y desinformación, y por último, brevemente, un programa que ellos tienen de incentivo para distintos proyectos. Bueno, ¿por qué hablamos de desinformación y no de noticias falsas? Porque si ustedes se fijan, cada vez que nos llega algo que sea falso, que parece una noticia porque en realidad el que la está generando quiere tener los atributos positivos que tiene una noticia. Simulando ser una noticia es más creíble. Entonces nosotros desde los medios, cuando hablamos de fake news, es mejor hablar de desinformación, porque lo que hay ahí no es noticia. No es una noticia, es simplemente algo creado ficticio, no hay noticia y no hay un hecho detrás. Y después que lo que busca eso es desinformar. Por eso es más fácil hablar de desinformación, es más correcto hablar de desinformación que de fake news. Lo que pasa es que hablamos de fake news porque fue un término que popularizó el presidente norteamericano, refiriéndose justamente a artículos periodísticos que estaban basados en datos. Entonces, en ese sentido, hablamos de desinformación y no de fake news. Y después, para cerrar, como preguntaba Willy, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Ahora hay un programa que se llama GNI Innovation Challenge, que es un programa de apoyo a medios de comunicación de toda Latinoamérica, en el cual proyectos de todo tamaño, puede ser emprendedores, organizaciones sin fines de lucro, medios medianos, grandes, el canal de la ciudad, todos pueden aplicar a este fondo que lo que busca es
incentivar la innovación a partir de hacer los medios más sustentables. Hay un fondo de $250.000 por ayuda, que puede ser de 5.000, 10.000, 100, 250, depende cómo sea esto que necesite cada medio, y la idea desde NewsLab es seguir apoyando la sustentabilidad de los medios de comunicación de toda Latinoamérica y por supuesto seguir capacitando, porque como último dato, Willy, te cuento que en los últimos 3 años hemos capacitado a ya 15.000 personas en toda Latinoamérica en cosas que tienen que ver con innovación, con nuevas herramientas, cómo contar historias de manera más intrigante, entretenida, que enganchen a la audiencia. Bien, chicos, yo me quedo por acá entonces, ¿eh? Dale, espectacular, Willy, dale, buenísimo, muchísimas gracias.